Hola amigos y gracias por compartir conmigo esta media hora de Apologética con Marta. Hoy continuamos con el tema de la Cristología y nos vamos a enfocar en la idea de Cristo que tienen otros grupos que se han salido de la ortodoxia cristiana o que nunca han estado dentro de la ortodoxia cristiana. Vamos a ver una gran variedad de ideas que se han desarrollado a través del tiempo en diferentes culturas y que han cambiado de una manera u otra el propósito de Cristo, la verdad de quién es Cristo y sobre todo el mensaje de salvación. El primero es la idea de una cristología existencial. Las personas que tienen un concepto de cristología existencial creen que la verdad interna subjetiva es más importante que la verdad externa objetiva. O sea, creen en un divorcio entre la historia y la religión. Estas personas creen que no puedes basar tu religión en los hechos de la historia, por lo tanto, es necesario tener una fe ciega en el ámbito no racional para poder creer. Esa fe existencial es basada en los sentimientos y no en las evidencias literarias o arqueológicas. Para ellos esa fe es un acto de libre albedrío sin la necesidad de evidencias. Como dijimos, en realidad es una fe ciega. Dentro de la cristología existencial, la creencia subjetiva es más importante que la verdad objetiva. Por lo tanto, la historia es irrelevante al cristianismo. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba muy en desacuerdo a una cristología existencial, ya que la fe del cristianismo es fundamentada en eventos reales que tomaron lugar en la historia. En 1 Corintios 15, Pablo dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Como indica Pablo, podemos conocer la realidad de Cristo no porque es un cuento de hadas inventado, sino porque es una persona que vivió entre los hombres y regresará pronto a vivir nuevamente entre los hombres. No es una fe ilusoria, sino basada en la realidad de los eventos que han tomado lugar desde el principio de la creación. El segundo concepto es la cristología de liberación. En la cristología de liberación, sus adherentes ven a Cristo como un revolucionario marxista, quien vino a liberar a los pobres y a los oprimidos. Para ellos, Jesús es primeramente un salvador espiritual y social. Entre las versiones corrientes se encuentra la teología de liberación que predica el reverendo Wright, y ese es el mismo reverendo quien ministraba en la iglesia que el presidente Obama atendió por 20 años. Si vamos a la Biblia, vamos a Juan capítulo 6, versos 26 y 27, Jesús dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino que porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no para la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. En este verso Jesús habla sobre aquellos que lo seguían solo para satisfacer sus necesidades terrenales, no para satisfacer sus necesidades espirituales y mucho menos la necesidad de salvación. La tercera es la cristología negra.
Dentro de esta cristología, Jesús es Dios, completamente hombre, completamente Dios, pero le quitan el énfasis a la salvación espiritual. Ellos ven la salvación como la liberación de la raza negra. Ellos ven a la raza negra como las personas elegidas y a los blancos como los opresores. Ven a Jesús literalmente negro o simbólicamente negro. Hacen una comparación entre el Mesías oprimido y la raza negra oprimida y utilizan la Biblia selectivamente. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Jesús era un judío, no que era blanco ni que era negro, y Cristo también vino a salvar a todos sin distinción de raza. La cuarta es la cristología feminista. Dentro de la cristología feminista se intenta lograr la liberación de la mujer y no es basada en la Biblia, sino en las experiencias personales de la mujer. Estas ideas comienzan con las necesidades y preocupaciones de la mujer y luego proceden a interpretar la Biblia con esas presuposiciones en mente. Los grupos adherentes a estas doctrinas indican que el punto de vista tradicional de Dios es destructivo, ya que Dios es siempre referido en la Biblia como un hombre o un ser masculino. También indican que la cristología tradicional degrada y oprime a la mujer. Niegan la deidad de Cristo y enseñan que las alabanzas a una deidad masculina enseñan superioridad masculina, lo cual no es del agrado de estos grupos. Varios de estos grupos ven a Jesús como un líder de los derechos de la mujer. Sin embargo, Dios Padre es espíritu y Dios creó al hombre para ser la cabeza y a la mujer la encomendó a someterse al hombre. Pero al hombre le dio orden de amar a la mujer como Jesús amó a la iglesia. Y Jesús también siempre tuvo gran respeto por la mujer. No podemos olvidarnos que tanto el hombre como la mujer necesitan salvación. La salvación mediante el perdón de pecados es esencial para la vida eterna, mientras que la liberación femenina no es esencial para la vida eterna. En adición, el hombre y la mujer son creados iguales con diferentes responsabilidades. La quinta es la cristología hebrea. Esta cristología declara que los que escribieron el Nuevo Testamento no estaban preocupados con la persona de Dios, sino con sus obras. También que ellos estaban preocupados con su función y no con su persona. Indican que la mentalidad hebrea no estaba interesada en la filosofía, pero que cuando comenzó el cristianismo, los hebreos cambiaron a la filosofía griega y especularon sobre la persona de Dios. Personas dentro de esta categoría de pensar se preocupan más en la conducta humana que en la verdad absoluta del Evangelio. Sin embargo, el considerar que la reputación personal es más importante es un prejuicio antisupernatural y las obras de Jesús señalan a su atributo de deidad. La sexta es la cristología de proceso. Dentro de la filosofía griega, los filósofos intentaron resolver el problema de ser y el de hacerse, o sea, el problema de la existencia. El filósofo panteísta Zeno creía que los cambios y las ilusiones eran un ser. El filósofo Heráclitos del sexto siglo a.C. creía en la unidad de la experiencia. Él creía en una palabra eterna en la cual todas las cosas son una en algún sentido, en la que los opuestos son necesarios para la vida, pero que están unificados en un sistema de balanza. Para Heráclitos, el mundo consistía de elementos intercambiables simbolizados por el fuego. Por lo tanto, el mundo no se podía identificar con una substancia en particular, sino por un proceso continuo gobernado por la ley de cambio. Creía también que la ley de la naturaleza subyacente también se manifiesta como la ley moral para los seres humanos. Heráclitus fue el primer filósofo occidental en ir más allá de la teoría física en busca de los fundamentos metafísicos y las aplicaciones morales. El filósofo Aristóteles creía que existían sustancias reales y permanentes, pero que esas sustancias
podían sufrir cambios accidentales que no afectaban su esencia. Otros filósofos creen que la realidad es un proceso y los eventos no son substancias. Cuando esta forma de pensar en cuanto a los procesos es aplicado al concepto de Jesús, estas personas indican que Jesús es simplemente un humano y no un Dios. El séptimo es la cristología universalista. El señor John Hick, quien enseñó filosofía de religión en el seminario de Princeton, es bien conocido por su creencia en el pluralismo de religiones. Hick tuvo problema en reconciliar el amor de Dios con el hecho de la existencia y diversidad de culturas y religiones. Él no estuvo de acuerdo de que la fe en Cristo es la única manera de obtener salvación y vida eterna, ya que no estaba de acuerdo en que aquellos que nunca escucharon el Evangelio estaban perdidos por la eternidad. Por esa razón, él cambió a un concepto de pluralismo religioso. Para Hick, la verdad de religión es relativa a la cultura y a los individuos. Él rechazó el exclusivismo del cristianismo y aceptó que las diferentes religiones eran apropiadas para explicar la realidad. Él creía que las religiones poseían la misma verdad sostenidas en diferentes maneras. Hicks también sostenía que Jesús de Nazaret no enseñaba o que aparentemente no creía que era Dios o el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Hicks propuso un enfoque metafórico a la encarnación, no un enfoque real. O sea, Hicks creía que Jesús no era literalmente Dios en la carne, sino que metafóricamente hablando era la presencia de Dios. Según Hicks, Jesús era tan abierto a la inspiración divina y tan responsivo al Espíritu Divino y tan obediente a Dios que Dios pudo actuar en la tierra mediante Jesús. Fíjate que estas herejías de Hicks no son nuevas. Desde el primer siglo, herejías similares estaban en circulación y el apóstol Juan escribió su evangelio para aclarar no solo la humanidad de Jesús, sino su deidad eterna. Jesús es el Logos, es la palabra, es 100% Dios y 100% hombre. Religiones y filosofías como el curso en milagros y otras filosofías de la nueva era enseñan muchas doctrinas falsas como las que sostiene Hicks. Existen miles de religiones, pero el cristianismo enseña un solo evangelio. Ese evangelio es único y es exclusivo en cuanto a la salvación que se puede obtener solo mediante Cristo, no mediante obras. Pero es universal porque el regalo de salvación está disponible para todo el que desee recibirlo gratuitamente. La octava es la cristología del posmodernismo. Dentro de esta ideología, los adherentes creen que la mente humana puede descifrar todo y que la Biblia es irrelevante. Encuentran significado en el subjetivismo y no en el objetivismo. Todo es relativo y subjetivo. La verdad es basada en las ideas y opiniones de cada persona. No existe un estándar de verdad. Creen que la historia del cristianismo es inventada, que Dios murió, ya que el hombre creó a Dios por su propia imaginación, y para ellos Jesús es solo un ejemplo de Dios. Fíjate que el posmodernismo es inválido lógicamente. Dentro del posmodernismo, los adherentes intentan utilizar la razón para negar la razón. Utilizan la lógica para derrocar la lógica. Y por consiguiente se refutan a sí mismos. El noveno concepto es el cristianismo mitológico. Dentro de esta creencia niegan la unión hipostática. Creen que es una contradicción debido a que razonan que la deidad infinita y la limitada no pueden coexistir en una persona. Declaran que la encarnación es un mito producido por especulación y que leyendas de la antigüedad pueden ser las responsables de la historia de la encarnación. Como hemos visto antes en los estudios, Jesús es infinito
ilimitado a la misma vez, al mismo tiempo, pero no en la misma manera. O sea, en su deidad es infinito e ilimitado, pero en su humanidad es limitado. El 10º concepto es la cristología de los cultos y otras religiones, y aquí tenemos una extensa variedad. Dentro del mormonismo creen que Jesús existió en el cielo antes de hacerse hombre. Sin embargo, creen que todos los seres humanos han preexistido en el cielo antes de ser humanos. Según el mormonismo, Jesús es el primer hijo espiritual de Dios y es uno entre muchos dioses y que fue el primero de los hijos en hacerse Dios. Dentro de los testigos de Jehová, Jesús es un Dios menor. Para ellos Jesús es la primera creación de Dios y quien comenzó su existencia como el arcángel Miguel. Según este grupo, Jehová hizo el universo a través de Jesús y en la tierra Jesús fue un hombre quien vivió una vida perfecta. Luego de morir en la cruz, resucitó en espíritu, ya que creen que su cuerpo fue destruido. Dentro de la ciencia cristiana, Jesús no era el Cristo, sino un hombre que demostraba la idea de Cristo. Para ellos, Cristo significa perfección y no una persona en sí. No creen que Jesús es Dios, ni que Dios nunca podría ser humano. Declaran que Jesús no sufrió y que Jesús no murió en la cruz, por lo que no había necesidad de resurrección y que Jesús no regresará. Según la organización Unity, ellos enseñan que Jesús era solamente un hombre quien ejercitó la conciencia de Dios mejor que cualquier otro hombre en la historia. Creen que Jesús vivió muchas veces anteriormente y que estaba en búsqueda de su propia salvación. Este grupo enseña que Jesús no murió como sacrificio de nadie y que no resucitó, por lo que no regresará. Dentro del unitarianismo universal, Jesús era simplemente un hombre y un gran maestro moral. Dentro de la Iglesia de Unificación, creen que Jesús fue un hombre perfecto y no Dios. Creen que Jesús es el hijo de Zacarías y no nacido de una virgen. Según este grupo, la misión de Jesús era la de unir a los judíos bajo su liderato, encontrar una novia perfecta y comenzar una familia perfecta. Pero la misión falló y Jesús no resucitó físicamente. Ellos consideran que Sun Myung Moon es el segundo Cristo superior a Jesús y que vino a completar la misión. Dentro del bahaísmo, Jesús es una de las 9 manifestaciones de Dios. Dentro de la nueva era, Jesús es un gurú, un maestro que nos ayuda a ascender. Muchos creen que Jesús es Dios, pero que todos los humanos también son dioses y simplemente no se han dado cuenta. Dentro de algunas ramas del judaísmo, consideran a Jesús como un impostor, un Mesías falso o como a un profeta de Dios que fue malentendido y martirizado y quien nunca declaró ser el Mesías. Dentro del Islam consideran a Jesús como un gran hombre y profeta, pero consideran a Mahoma como un profeta superior. Dentro del hinduismo ven a Jesús como un maestro, un gurú o un avatar, o sea, la encarnación de Vishnu. Creen que Él es hijo de Dios como lo son otros y su muerte no perdona pecados y no creen en la resurrección. Como hemos visto, existe una gran variedad de ideologías referente a quién es Jesús. Pero no tenemos que vivir en confusión intentando descifrar cuál es la verdad. Como dijo Jesús, Él es la verdad, el camino y la vida. Y si leemos la Biblia, estudiamos las profecías bíblicas y estudiamos las evidencias históricas, literarias, tanto internas como externas, y analizamos evidencias arqueológicas, podemos llegar a la conclusión que la única persona que puede cumplir las profecías del Antiguo Testamento referente al Mesías es Jesucristo, el mismo Jesús descrito en los 4 evangelios de la Biblia. El señor Lee Strobel escribió 2 libros referente a Jesús y se los recomiendo muchísimo, ya que mediante la radio no podemos estudiar con detalle las evidencias que presenta Lee Strobel sobre Jesús. Sus libros se llaman El caso de Cristo y el otro es El caso de la resurrección.
Lee Strobel era un incrédulo, un editor del periódico Chicago Tribune y graduado en abogacía de la Escuela de Leyes de Yale University. Su esposa se había convertido al cristianismo, lo que estaba creando fricción en el matrimonio. Él decidió corroborar las evidencias de la fe en Cristo y llegó a la conclusión que la Biblia, especialmente los evangelios, dan un testimonio fiel a la deidad y la humanidad de Jesús. Para cerrar, ¿quién es Cristo Jesús? Según la palabra de Dios, Jesús es Dios y la segunda persona de la Trinidad. Como Dios el Hijo, Jesús siempre ha existido y nunca ha sido creado. Él es completamente Dios y completamente hombre. Cada una de estas naturalezas están 100% en Jesús. Como la segunda persona de la Trinidad, Él es coigual con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Al hacerse hombre, Él fue encarnado mediante el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Jesús es absolutamente el único camino al Padre, a la salvación y a la vida eterna. Él murió en la cruz de acuerdo al plan de Dios, dado como un regalo de sacrificio a nuestro favor, para no ser nosotros quien tuviésemos que pagar por nuestros pecados. Él resucitó de la muerte al tercer día y es espiritualmente y físicamente inmortal. Por 40 días fue visto, luego de su resurrección, por más de 500 testigos oculares. Muchos de ellos tocaron sus heridas y comieron alimentos con él. Él ascendió físicamente al cielo y prometió regresar nuevamente, visiblemente y físicamente, al final del mundo, para por fin establecer su reino en la tierra y juzgar al mundo. Lee la Biblia y permite que Dios te hable directamente mediante su palabra y el Espíritu Santo, y permite que Él llene tu vida de todo su amor, de toda su paz y de todo el conocimiento de la realidad de la vida eterna que solo se puede proveer mediante Jesucristo, el Jesús de los evangelios en la Biblia. Recuerda que nos puedes escuchar nuevamente mediante Facebook y el sitio web apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar estos programas radiales en archivo y muchos otros recursos en la apologética cristiana. También me pueden llamar al 404-483-4132. Que Dios los bendiga mucho y hasta el próximo programa. Chao.